Aleluya. Buenos días a todos mis hermanos y hermanas. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Hoy entramos a nuestra clase número 20 y vamos a dar inicio a nuestra oración. Así que los que están presentes, así como también los que van a estar oyendo y viendo este video, para que igualmente dispongan de sus corazones con respecto a la oración que el Señor ha puesto en nuestros corazones llevar a cabo. Padre, hoy te doy gracias, hoy magnifico tu santo nombre, hoy te glorifico, hoy declaro lo que la palabra declara y lo creo, que el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre, que el nombre de Él, Señor amado, en el nombre de Él vencemos, liberamos, sanamos y hacemos todo lo que el reino de Dios en nosotros quiere llevar a cabo a través de nuestras vidas. Hoy una vez más nos humillamos delante de ti, diciéndote, Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestra ignorancia. Perdónanos, Señor amado, por las fortalezas engañosas y mentirosas en las que vivíamos por la sabiduría del mundo, en ese conocimiento del bien y del mal que anheló Eva y comió, sin entender que esa sabiduría del mundo lo único que haría sería corromper su alma, llevándola al conocimiento del bien y del mal. En lo que hoy día se mueve el mundo, Señor amado. Pero nosotros, los hijos tuyos, los que hemos recibido el Espíritu de la verdad, los que hemos recibido el Espíritu de vida, los que hemos recibido, Señor amado, a Cristo Jesús, quien es la semilla, el Dios sabio hecho carne, para que ahora habitara dentro de nosotros, no habiendo recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, el espíritu de la sabiduría de Dios hecha carne. Nos humillamos y te decimos de verdad, Señor, perdóname. Cada vez que entro más en las profundidades de lo que soy en ti, de lo que tú eres en mí, del reino, Señor amado, la impartición, Señor, que lleva a cabo el reino siempre en nosotros y a través de nosotros, lo que tú quieres manifestar, Señor, de tu gloria, de tu poder, de tu sabiduría, de ese reino, Señor. Más y más me doy cuenta, Señor amado, que verdaderamente, Señor, mi corazón en muchos aspectos estaba engañado por esa misma sabiduría y hoy te pido perdón. Allí donde estás, pídele perdón al Señor. Hay dos sabidurías. La sabiduría que fue puesta en el hombre por Satanás, que corrompió el corazón del hombre y que por esa esencia de esa corrupción el hombre hacía lo que hacía, gobernado por el pecado en esa sabiduría corrupta que había en él. Pero igualmente está la otra sabiduría, que esa no la puede dar el mundo, sino que la da Jesucristo, porque Él es la sabiduría de Dios, es el misterio de la sabiduría de Dios hecho carne. Y en esa sabiduría es donde queremos ser, movernos, actuar, vivir, manifestar. Es en esa sabiduría que viene de Dios. Señor, por eso, allí donde estás, dispón tu corazón. El Señor te va a hablar a tu corazón hoy. El Señor va a establecer la única verdad de la sabiduría, del misterio de la sabiduría, quien es Cristo y se hizo carne. Lo que el mundo no puede recibir porque no le conoce. Nosotros, sus hijos, sí, lo hemos recibido. Por eso podemos conocer las dimensiones de la sabiduría de Dios llenando todo nuestro ser. La plenitud de la sabiduría de Cristo llenando toda dimensión del espíritu, del corazón, del alma y aún de mi cuerpo. No solo del cuerpo espiritual, sino también que ese cuerpo espiritual permea con esa ley de vida que me da la sabiduría de Dios, trayéndome, Señor, todo lo que viene de vida en el reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, continuamos, Señor, pidiéndote que no queremos, Señor, renunciamos
para no conformarnos a ese tipo de sabiduría del mundo, para no conformarnos a lo que ellos piensan, dicen, Señor amado, en lo que ellos actúan. Para nosotros, Señor amado, ser solo del reino de Dios, del reino de la sabiduría, del reino del espíritu de vida. Señor, no queremos permitir que ninguna tradición religiosa, Señor amado, de la que vivimos anteriormente o de la que estamos aún viendo y que muchos permean, Señor amado, que es una religiosidad falsa, que es una sabiduría de una religión falsa, que es una sabiduría de una religión dada por el conocimiento del bien y del mal, de la cual nunca va a llegar a cumplir el propósito de lo que tú tienes para con nosotros en esta nueva sabiduría de Dios. Por eso, Señor amado, renunciamos hoy a no moldearnos ni en nuestra manera de razonar, ni en nuestra manera de pensar. Nada de los deseos y opiniones de la cultura, ni religiosa, ni la cultura del mundo, ni la cultura del ambiente en que estamos. Porque sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso no nos conformamos a nada de lo externo que el mundo nos ofrezca, sino a lo que está interno en nosotros, que es el espíritu de la sabiduría que hemos recibido por parte de Dios. Por eso, Señor amado, igualmente, hoy nos proponemos, Señor amado, hoy nos proponemos a ver en nuestras mentes la sabiduría de Dios, esa sabiduría que cuando Jesús se transfiguró, Señor amado, brilló, el resplandor de la gloria del reino brilló a través de él. Su rostro, Señor, se encendió, Señor, porque la sabiduría de Dios enciende el entendimiento en nuestros corazones para que podamos ver la imagen verdadera del Dios que se hizo carne, que ahora es uno en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Por eso podemos entender mucho más profundamente la transfiguración. Jesucristo, el Espíritu de vida, cómo tomó lugar y se ensambló todo lo de Él, todo su ser estaba ensamblado en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de sabiduría, en el Espíritu de vida, en el Espíritu de amor. Y cómo Él manifestó en todo aspecto a través de su vida humana, cotidiana, todo lo que pertenecía del reino, todo lo que es del reino, amor, justicia, gozo, paz. Todo esto, Señor, Él emanaba cada cosa, cada aspecto del espíritu de vida, del espíritu de amor a través de Él. Y eso es lo que queremos. Y eso es lo que la magnitud de las dimensiones del espíritu, del reino del espíritu, queremos entenderla, Señor. Igualmente, Señor, destruimos esas fortalezas engañosas, perversas, mentirosas, que la sabiduría, Señor amado, corrupta nos dio anteriormente. Así como cantaba hace un momentico, el fuego, Señor amado, el fuego de Dios que está dentro de mí, Él es el que quema, Señor amado, el heno, la hojarasca, la madera, todo lo que fue y es producido por cualquier engaño del corazón, Señor amado, es consumido por el fuego del Espíritu, porque lo que Él quiere es que nuestro corazón, en nuestra mente, sea purificado para que lo único que se vea sea el resplandor de su sabiduría, en su santidad, en su poder. Por eso te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado armas poderosas espirituales, Señor amado. Armas poderosas espirituales, Señor, en ese poder divino para destruir todo engaño, Señor, y la verdad. La verdad es lo que nos hace libres, Señor, de los engaños, de esa sabiduría falsa y corrupta que una vez tuvimos. Tu fuego purifica lo más profundo del corazón. Cualquier cosa, Señor, que haya en nosotros, pídale allí. Cualquier cosa de esta sabiduría corrupta, cualquier cosa en cualquier parte, en cualquier área de este ser espiritual integral en la que está
totalmente ensamblado, espíritu, alma y cuerpo. Queremos, Señor amado, que sea limpiado, purificado. Todo poder de la serpiente, Señor amado, en esta sabiduría falsa y corrupta, que lo único que hace es que impide que la vida de Dios del reino sea la que se manifieste, la que tome lugar ahora. La destruimos. Ahora cae en las fortalezas de engaño, cae en las fortalezas de mentira, cae en las fortalezas de la sabiduría corrupta, en la cual viví, me moví, fui, pero que ahora en el poder de Jesucristo se llevó Él en la cruz del Calvario todo lo que afectó mi espíritu, alma y cuerpo. Él se lo llevó todo en la cruz. Él fue el que bajó y destruyó el imperio de la muerte, porque la semilla corrupta de la sabiduría fue desnudada, fue expuesta, para que ahora en Cristo el fuego de tu espíritu consuma, Señor amado, toda secuela que pueda haber en mi ser espiritual integral que soy ahora en Cristo. No lo puedo hacer yo, pero tú te has propuesto hacerlo en mí. Tú eres el que me capacitas y me haces apta para que más y más en las profundidades del corazón, en las profundidades de mi alma, enraizándome profundamente en lo tuyo, profundamente en la roca sólida que eres tú, pueda yo vivir, Señor amado, segura en ti. Gracias, Señor. Tomamos en cautividad los argumentos, los pensamientos engañosos, los pensamientos de esa sabiduría corrupta, dañina, malvada, venenosa. En el nombre de Jesús, todos los pensamientos que se levantan de la sabiduría corrupta, en engaño y en mentira, ahora los llevamos atados, cautivados a los pies de Cristo. Hoy no los aceptamos. Hoy hemos entendido profundamente que lo que ahora hay en nosotros es mejor, porque es vida de Dios en nosotros lo que tenemos ahora. Es la paz, es todo lo que el reino del Espíritu quiere que yo respire, quiere que yo me llene de esa pureza, de esa sabiduría y de todo lo que viene de ese reino de Dios en mí. Gracias, Señor. Continuamos orando, Señor amado, a nuestro Padre, al Padre de gloria, a nuestro Dios, al Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, pero también nuestro Padre y nuestro Dios, para que continúes dándonos, Señor, un espíritu de revelación, en esa sabiduría de revelación que solo procede del santuario del corazón de Cristo, que solo procede de la mente del Espíritu. Esa es la que queremos y deseamos. Esa es en la que nosotros nos queremos mantener. Por eso en esa revelación nos das esa sabiduría, Señor, que es pura. Una sabiduría que es pura, una sabiduría que es pura, una sabiduría, Señor amado, que es justa, una sabiduría maravillosa para resplandecer como luminares. Gracias, Señor. Igualmente, Señor amado, continuamos pidiéndote. El lucero de la mañana ya nació en nuestros corazones. Por lo tanto, queremos, Señor amado, que tú continúes dando claridad, la luz de la verdad, la luz de la sabiduría de Dios, la luz de la vida que ahora está en nosotros, que nos ha hecho libres de la oscuridad, que nos ha hecho libres del engaño, que con la verdad podemos vencer la mentira, que podemos vencer el engaño, que podemos vencer todo lo que venga en una aparente verdad, en una media verdad, para así entender la totalidad de la plenitud de la verdad que es Cristo
en nosotros. En esa verdad queremos conocer los misterios del reino. En esa verdad queremos conocer las riquezas de la gloria en ti. Ese tesoro de aljabas preciosas que se van poniendo en nuestro vestido, esos rubíes, esos zafiros, ese resplandor, Señor amado, de las obras del Espíritu llevadas a cabo en la sabiduría de Dios en Cristo. Ese vestido resplandoroso, Señor. Y que aún tú guardarás todo nuestro ser irreprensible. Porque la sabiduría, Señor, tuya no nos va a tentar. La sabiduría tuya en nosotros no nos va a permitir que profanemos el santuario. Porque hemos entendido que nada de lo que ahora somos no lo debemos a nosotros, sino a la obediencia de aquel que por el sumo gozo puesto delante de Él sufrió la cruz por nosotros y que ahora podemos gozar en la vida y en la justicia de Él para ser libres, libres del poder de las tinieblas, libres de las regiones de muerte, libres de las tinieblas, libres, totalmente libres, y así nuestra alma ser elevada más y más para vivir en la plenitud de lo que tú has llamado a nuestra alma a vivir en el reino, en los lugares celestiales, en el tercer cielo. Gracias, Señor. Entendemos igualmente que queremos más y más entender esa herencia que tenemos en ti, la herencia del poder de la resurrección como hijos de Dios ahora en tu Hijo Jesucristo. Queremos entender que por el poder de la resurrección se nos ha sido dado un nuevo espíritu, un nuevo corazón y aún nuestro ser espiritual en el reino nosotros en el reino y el reino en nosotros. Y el aire que respiramos en ese reino es todo lo tuyo, todo lo que procede de ti, todo lo que procede de la sabiduría limpia y pura de tu corazón, hacia nosotros, por nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor. Igualmente, Señor amado, oramos para entender que Él es la cabeza, que tú fuiste puesto como cabeza de nuestro ser, que tú eres realmente la cabeza del reino, la cabeza de la vida en nosotros, que tú estás sentado, Señor amado, que estamos sentados con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, que ya, Señor amado, todo lo que vino de la corrupción de la sabiduría fue aplastado para que ahora nosotros ya no tengamos esa sabiduría corrupta manteniéndonos abajo, sino ahora tenemos la nueva sabiduría para que estemos arriba y estemos oliendo la pureza de la sabiduría de Él en nosotros, que nos lleva a la santidad verdadera, no por las cosas externas, sino por lo que somos, porque Él es 3 veces santo, santo, santo. Gracias, Señor. Igualmente oramos, Señor amado, para entender que tus pies son nuestros pies y que debajo de nosotros se encuentra todo lo que una vez nos mantuvo aplastados, todo lo que una vez nos mantuvo en la miseria de un reino de muerte, todo lo que una vez nos mantuvo, Señor amado, en las celdas y mazmorras del pecado, están ahora debajo de nuestros pies y nosotros somos en la autoridad de Cristo, en el poder del reino, en el poder de la sabiduría del reino, las aplastamos en el nombre de Jesús. Nada de las cosas que están debajo ahora ya de nosotros pueden venir de nuevo a estar sobre nosotros. Nada, porque la obra fue hecha una vez y para siempre. Y Él, Dios Todopoderoso, lo colocó a Él como cabeza de la iglesia, como cabeza de principados, como cabeza de gobernadores, potestades, reinos,
para que en Él todo se sostuviera. Gracias por el poder del Espíritu Santo fluyendo en nosotros, trayendo fuego, trayendo poder del reino, trayendo dominio propio, trayendo templanza y trayendo el amor de Dios, de ese amor, de la esencia del reino de Dios que ahora permea todas las dimensiones espirituales del corazón, lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo. El amor de Dios abarca toda dimensión, todo volumen, toda anchura, todo espacio, toda esfera, todo tiempo de nuestro ser espiritual. La esencia ya no es la muerte. La esencia ahora es vida. Y la vida es amor. Ese es el misterio del amor. Ese es el misterio del reino del amor que está dentro de nosotros. Gracias. Obra, Señor, en nuestras vidas más y más. Aunque no lo entendamos todo. Y como te pedí esta mañana, es verdad, el reino de Dios no tiene límites. Ninguna de las dimensiones tienen límite. Pero sabemos que en el libro de la vida está escrito acerca de nosotros y hasta donde tú tienes en tu propósito planeado desde la eternidad, que cada uno de nosotros lleguemos a las profundidades donde tú nos vas a llevar. Hoy declaro y profetizo, Señor amado, sobre la iglesia de Jesucristo, sobre su novia, que el propósito divino de Dios, Señor amado, que es ilimitado, es grandioso, en todas sus dimensiones, Señor amado, lo que está escrito acerca de la novia y a los límites ilimitados del reino en el corazón de la novia, será para levantar una iglesia triunfante, una iglesia más que vencedora, una iglesia que se moverá en el poder de vida, en el misterio más grande y más hermoso que es Dios, la sabiduría de Dios hecha carne en Cristo, para vencer la sabiduría corrupta del mundo y para ir a rescatar a tantas almas, Señor amado, que están en el reino de la muerte, del engaño y de la mentira, por esa sabiduría corrupta que ha habido en ellos. Llena a tu novia de la plenitud de vida. Nos hemos arropado con el reino de Dios, que es luz y vida. Estamos arropados con el Espíritu de Dios. Mi espíritu, que es uno en el reino, respira el aire, el aire, el aire. La atmósfera del cielo se respira en mi espíritu, en mi nuevo corazón, en mi nuevo espíritu, en todo mi ser. Y aún declaro, Señor amado, que el alma, que todo mi ser, Señor amado, incluyendo mi alma, está en línea, ensamblada para recibir todo el poder del reino, toda la sabiduría del reino, toda la gloria del reino. Como novia, como esposa desposada de Jesucristo, quien fue glorificado y sentado
en el trono. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, pueden sentarse. Pueden sentarse. Entonces vamos a ver en esta clase. Fue una oración muy inspirada por el Espíritu de gloria del vida que permea todo mi ser. Bien, entonces aquí vemos tema, las nuevas leyes espirituales del reino de Dios. Esperen un momentico, voy abriendo. Yes, ok. Y igualmente, el título que le puse a esta clase, número 20, es Ley de muerte y pecado versus ley de vida y justicia. Porque ese era el poder, esa era la fuerza que ejercía en nuestro ser integral la muerte y el pecado por encontrarnos igualmente en una región de muerte. Pero es importante también entender que hay unas nuevas leyes, que ya no son las leyes espirituales de una región de muerte, sino ahora son leyes espirituales en un nuevo reino, en un nuevo lugar. Y que todo esto igualmente, así como afectó abajo, todas estas dimensiones espirituales de muerte a todo mi ser, así también ahora, teniendo un nuevo espíritu, teniendo un nuevo corazón y estando ahora con Él arriba, todo lo del cielo, en el tercer cielo, tiene que afectarnos ahora igualmente. En la introducción, en esta clase vamos a estar enseñando las nuevas leyes espirituales del reino al cual fuimos trasladados. Cuando vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, la ley del pecado y la muerte gobernaban nuestra vida, ya que el lugar donde estábamos eran las regiones de muerte y tinieblas. Nuestra alma estaba en una mazmorra, nuestra alma estaba encadenada, nuestra alma estaba totalmente sometida a la fuerza del poder de muerte y tinieblas y de pecado que gobernaban. Pero al ser trasladados de la región de muerte al reino del Hijo de Dios, de luz y vida, las leyes que gobernaban antes nuestra vida fueron canceladas, anuladas y también fueron destruidas, porque Jesucristo bajó a destruir el reino de la muerte para así poder liberar nuestra alma, nuestro ser espiritual integral, liberarlo de abajo para llevarnos y trasladarnos arriba. Entonces, ahora por estar en el reino de luz, vida, las leyes espirituales del nuevo reino son más poderosas y son las que ahora gobiernan todo mi ser. Porque ya mi ser espiritual, mi espíritu, ya tiene la vida de Dios. Y en esa vida de Dios, eso es lo que me hace a mí poderosa. En esa vida, para yo ser libre de las mentiras que producía la sabiduría corrupta en el corazón. Entonces, Jesús es la semilla de la bendición de vida del reino y en Cristo ahora fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. En el propósito, razón por la cual estoy enseñando esto, es para enseñar que el poder de las leyes que gobernó nuestra naturaleza caída ya fue destruida en la cruz. Por eso tenemos que ver la cruz. Tenemos que ver el misterio de la sabiduría de Dios hecha carne. Tenemos que ver el Dios que es vida hecho carne. O sea, tenemos que entender todo lo que significa Dios hecho carne. Para luego también entender que solo en Él era el único que podía en su santidad poder crucificar al hombre de pecado y bajar y destruir todas las mazmorras, todas las celdas, todas las cadenas, todo lo que nos mantenía prisioneros y oprimidos por la muerte debido al pecado. Y luego entender que en esta creación, en esta nueva creación, igualmente las leyes que gobiernan mi ser son mayores y sobrepasan las leyes espirituales de la naturaleza caída que gobernaron mi vida anteriormente. En nuestro desarrollo de la clase, vamos a mirar en este primer punto
el significado de reino, potestad y región. Se habla del reino de Dios, pero también se habla de la potestad de las regiones de muerte, como región, como potestad, como lugar en donde mi alma estaba encadenada, en donde mi alma se encontraba oprimida y esclavizada. Entonces, vamos a mirar la primera palabra, reino. Aunque quiero decirles que en muchas traducciones, cuando uno lee el versículo 1:13 de Colosenses, en muchas traducciones habla acerca de potestad, habla acerca de reino. Así que realmente es muy similar, muy similar. Lo único diferente en cuanto al reino de Dios es que Él es el rey. Satanás no lo es, ni nunca lo ha sido, ni nunca lo será, porque Él es el Rey de Gloria. Entonces, me gusta mucho la parte de que la traducción de potestad sea usada para entender que realmente sí, aunque es parecido a las connotaciones, de todas maneras, el reino, hay un solo rey, hay una sola gloria en el reino de luz y vida. Entonces, Él es. Entonces, luego también viene en el figurado, está significando, y quiero que le pongan atención a esto, un área, un lugar, un territorio que está dominado por alguien. Cuando nosotros ahora que estamos, en el reino de Dios, tenemos que entender que todo mi ser es un lugar, es un área en donde está siendo saturada por el reino. Y que como cabeza del reino, quien es Cristo el Rey, igualmente nosotros somos saturados en Él y en todo lo que el reino es en Él. Bien, luego vamos a mirar esta palabra potestad, que es la que se usa en el Colosenses 1:13. Dice que potestad es el poder o autoridad, muy parecido al reino, que alguien tiene sobre una persona, sobre una cosa. Entonces, ¿qué hacía? El poder de las tinieblas ejercía la ley de muerte por el pecado en nosotros. Eso es lo que hacía. De ahí que en ese versículo nos habla acerca de que fuimos liberados de ese poder, de esa ley de pecado y de muerte, de esa autoridad que ejercía el pecado para mantenernos muertos. ¡Wow! Luego también habla acerca de persona que tiene ese poder o autoridad. ¿Qué era lo que tenía ese poder y autoridad? El pecado en nosotros. Y de ahí que Satanás se aprovechaba de eso para hacer que nosotros viviéramos a los deseos de la carne, a los deseos engañosos y también a los deseos de una sabiduría corrupta. Luego vemos la palabra región, que es la palabra que se encuentra en Efesios en el capítulo 6. Dice, vamos un momentico a buscarla porque yo quiero que ustedes entiendan que igualmente, aunque es muy parecido lugar a región, de todas maneras hay una connotación leve que necesitamos entender para que nosotros podamos igualmente pensar que ya no estamos en esas regiones ni de muerte, pero tampoco no estamos en las regiones celestes donde se encuentran los principados y potestades gobernando sobre el mundo caído. Y dice, ya le voy diciendo, ok, ya, gracias Señor. En el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas que están de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En qué? En las regiones celestes. Cuando estamos viendo regiones celestes, estamos viendo esta palabra. Es un territorio, es una porción de un territorio determinado por diferentes características. En este caso, esa región que hay debajo de nosotros ahora. ¿Cuántos dicen amén? Porque todas las potestades están ¿de dónde? Debajo de nuestros pies. Por lo tanto, todo lo que se mueve en las regiones celestes, como dice aquí, principados, potestades, gobernadores y todo esto, está debajo de nuestros pies. Amén. Como dice en la oración. Entonces, igualmente, cuando se está hablando de región de muerte,
se está hablando de todo, porque todo era absolutamente en línea en la dimensión espiritual de un ser caído que había en nosotros, gobernado por la sabiduría corrupta debido a la semilla que comió el hombre de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, entonces entendimos esto, ¿verdad? Es muy importante que entendamos estas cosas y que sí hay un poquito de diferencia. Veamos un momentico Salmos 24:1. Salmos 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Esto es un versículo que habla mucho mi pastor, Adolfo. El otro día lo estaba leyendo y verdad que la manera en cómo lo explicó fue bien bonito. Y luego dice, y los que en él habitan, igualmente de Dios es toda la plenitud de la tierra. Entonces, no hay nada que se escape, porque en él todo subsiste. Todo lo que hay en el cielo, todo lo que está en la tierra, todo lo que está debajo de la tierra, todo lo que está en las aguas, debajo de las aguas, por él fueron creados y en él subsisten. Amén. Bien, vamos entonces a mirar Primera de Crónicas 29:11. Con respecto a esto del reino, con respecto a esto de gloria, dice así. Primera de Crónicas 29:11. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Y tú estás por encima de todo. Entonces, cuando estamos hablando del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de Cristo, oiga, estamos hablando de una dimensión que abarca absolutamente, y voy a ponerla de esta, todo el universo. Porque ¿quién fue el que creó al universo? Sino Dios. Y todo tiene el espíritu, la marca del espíritu de Dios, de la sabiduría de Dios, la tiene el universo. Bueno, continuamos. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntense porque el reino de los cielos está cercano. Juan 3:3. Cuando Jesús habla acerca del nuevo nacimiento, Él dice, te aseguro y te digo muy solemnemente que a menos que una persona nazca de arriba, nazca del que vino de arriba. ¿Quién fue el que vino de arriba? El Espíritu. El Espíritu de Dios vino de arriba, el Espíritu de vida vino de arriba, el Espíritu de la revelación de la sabiduría de Dios vino de arriba. ¿Y qué pasó? Se hizo carne. Entonces, hasta que no nazcas de nuevo de la simiente de arriba, no puedes ver ni experimentar el reino de Dios. Necesitamos entender que somos nacidos del Espíritu. No del espíritu de la sabiduría del mundo, no del espíritu de Satanás, no del espíritu de la mentira, no. Del Espíritu de Dios. Por eso es que nuestro espíritu vuelve otra vez. Hay un nuevo espíritu, hay un nuevo corazón y en ese nuevo espíritu se nos es impartido el poder de la resurrección en el nuevo nacimiento. Es bien hermoso cuando uno comienza a pensar todas estas cosas. Igualmente Juan 3:5-6 dice, porque el reino natural solo da origen a cosas que son naturales, pero el reino espiritual, ¿quién es el reino espiritual? Cristo, porque Él es el Espíritu. Entonces podríamos decir que el reino del Espíritu es Cristo. Claro que sí. Podríamos también decir que si tenemos un nuevo espíritu y que ahora tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros o el Espíritu de Cristo, ¿no creen ustedes que también esto está significando que tenemos todo el ambiente del reino dentro de nosotros? En nuestro corazón. Que realmente sí podemos ser afectados por todo lo que hay, por todo lo que es el reino de Dios dentro de nosotros. Esto es tremendo.
Y luego entonces dice, en el 6, dice, Jesús respondió, digo una verdad eterna. Este es un poquito diferente, pero es entendible. A menos que nazcas del agua y del Espíritu, nunca entrarás en el reino de Dios. Necesitamos entender agua, palabra. Agua también significa bautismo. Cuando bajamos a las aguas, estamos declarando que estamos muertos al pecado. Cuando subimos de las aguas, estamos declarando que hemos subido a un nuevo reino, a una dimensión nueva de un ser espiritual nuevo. Igualmente estamos viendo que nuestra alma ya no se encuentra en las regiones de muerte donde estaba, sino que fue levantada. Amén. Luego dice en Juan 18, 31, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos han recibido el espíritu del mundo? Ninguno de los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Cuál espíritu tenemos ahora? ¿Cuál es el espíritu que ahora nos cubre? ¿Cuál es el reino que ahora nos permea todo nuestro ser? El reino espiritual de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mi reino no es de este mundo, ni tiene su origen en este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos estarían peleando para que no me entreguen a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, Jesús nunca se movió bajo los perímetros de la sabiduría corrupta que hay en el mundo. Porque Él es la sabiduría de Dios hecha carne. Por eso es que dejó bien claro y bien sentado, oigan, yo no soy de la sabiduría de este mundo. Yo soy de la sabiduría del reino. Yo soy el misterio de la sabiduría hecho carne. Para que ustedes puedan ser permeados en esa misma sabiduría ahora, que es totalmente opuesta a la corrupta que el mundo está viviendo por el conocimiento del bien y del mal. Y que los mantiene sin poder recibir la verdad de lo que es el reino, sin poder recibir la verdad de ese misterio de sabiduría que ahora es en Cristo Jesús. Entonces, Cristo, Rey, reino, luz, vida, Satanás, potestad, región, tinieblas, muerte. Entonces, Él no tiene un reino, Él no es rey. En la dimensión espiritual de su corazón, Él mismo originó por su maldad dentro de Él el pecado y la muerte. Y su corazón se llenó de esa sabiduría que Él mismo corrompió. Era la sabiduría de Dios, pero Él la corrompió, causando así la semilla del conocimiento del bien y del mal, que es la sabiduría corrupta en Él, y se la dio al hombre, para que el hombre pudiera estar en esa misma dimensión espiritual de pecado y de muerte. Entonces, vamos a leer un versículo en Efesios capítulo 3, versículos 7 al 12. Lo leí o lo escribí de una versión diferente, pero quiero que lo lea en el espíritu de la mente de la sabiduría de Cristo, para que lo entendamos. Dice, he sido hecho mensajero de esta maravillosa noticia del evangelio del reino, por el don de la gracia que obra a través de mí. Aunque soy el menos importante de todos los santos creyentes, este don de gracia me fue impartido cuando la manifestación de su poder vino sobre él. Esto es el reino, que es poder en mí. Solo la gracia me da poder para poder predicar con valentía este maravilloso mensaje, compartiendo con ellos las riquezas inmarcesibles. ¿Saben ustedes que las riquezas de la sabiduría de Dios son inmarcesibles? ¿Y sabe usted qué significa la palabra inmarcesibles? Que no se puede corromper. Oh, gloria. ¿Cómo es el himno? Inmarcesible. Vaya palabra profética la que declaramos. Colombia no se podrá corromper en la corrupción de la sabiduría humana con la que lo ha mantenido en la muerte. Porque la muerte ya fue destruida. Y fue destruida cuando Él le dio el golpe mortal a la sabiduría corrupta que había en el corazón. Amén.
Entonces, luego dice el versículo 9. O sea, dice, de las riquezas inmarcesibles, o sea, de algo que no se corrompe, e inagotables, nunca se acaban. La sabiduría de Dios nunca tendrá un término ni un límite. Él es sabio, punto. Él es sabio, él no tiene límites en su sabiduría. Y dice, estuvo oculto desde tiempos pasados hasta ahora, o sea, hasta cuando vino Cristo. Todo esto en el Antiguo Testamento siempre estuvo oculto, fue un misterio para los profetas. Ellos profetizaban, pero eso era un misterio para ellos, no lo entendían. Y lo llegaron a querer experimentar, pero lo vieron desde lejos. Y fue a Cristo. Por eso toda palabra profética hablada por los profetas acerca de Jesucristo y de la venida de Dios hecho carne, toda ya fue consumada en Cristo Jesús, en el momento en que Él nació. Él vino a cumplir el propósito. Él vino a cumplir ese misterio tan grande. Entonces dice, estuvo oculta desde tiempos pasados hasta ahora y se mantuvo en secreto en el corazón de Dios, el creador de todo. ¡Wow! Se mantuvo en secreto en el corazón de Él. No se las dijo a ellos. Pero qué privilegio que a nosotros, los que somos nacidos del Espíritu, nos da a conocer los misterios del reino. Yo no sé usted, pero para mí, yo creo que nos sentimos tan privilegiados, tan honrados por Dios, el que nos dé el misterio de la sabiduría puesta ahora en nuestro nuevo espíritu, en nuestro nuevo corazón. Amén. Y luego dice, en el versículo 10, dice, el propósito de esto, o sea, de este misterio, de este secreto, era revelar ante cada trono, o sea, ante cada principado, cada potestad, cada reino, cada trono, dice, era revelar ante cada trono, cada rango de órdenes angelicales en el reino celestial, la sabiduría plena y diversa de Dios revelada a través, ¿de quién? De la iglesia. Nosotros somos los que revelamos el misterio. La sabiduría corrupta ya fue quitada del corazón para que ahora podamos tener el misterio de la sabiduría de Dios hecho carne en nuestro corazón, en nuestro ser. Amén. Entonces, luego dice, del corazón, 11. Este plan perfectamente sabio estaba destinado desde los siglos eternos y se cumplió completamente en nuestro Señor Jesucristo. De modo que ahora, versículo 12, tenemos confianza por medio de Él, el libre acceso como reyes de un nuevo reino. Como linaje, como una raza nueva, como peregrinos en este mundo, porque no somos de este mundo, somos del reino de arriba. Ante el Padre, debido a nuestra completa confianza en la fidelidad de Cristo. Este versículo a mí me desarma cada vez que yo lo leo, porque me parece tremendo lo que nosotros ahora como iglesia, como novia del Cordero, tenemos en nuestras manos para mostrar el misterio de la sabiduría de Dios, quien es Cristo Jesús, y la manifestación de ese misterio hecho carne. El que venció en la cruz, el que bajó y destruyó la semilla corrupta de la sabiduría dada por un corazón malo. Bien, entonces seguimos. Y esta clase es un poquito diferente. Puse nuevas cosas que nos van a ayudar a implementar una revelación más clara, más concisa de lo que realmente es el reino, las nuevas leyes de ese nuevo reino que ahora gobierna sobre nosotros con toda su fuerza y su poder. Y para aún también entender que todo lo que reinó de esa sabiduría corrupta en el corazón ya perdió totalmente su poder, porque todo en el ser integral humano, en Cristo Jesús, todo lo que afectó esta semilla corrupta de sabiduría que profanó el santuario del corazón, fue totalmente destruida desde todo punto de vista. Y esto es algo grandioso.
Entonces, ¿qué quise? Esto lo vimos en la clase pasada, estuvimos mencionando acerca de lo que es espíritu. Recuerden que estuvimos viendo espíritu, alma y cuerpo, y estuvimos hablando un poco acerca del espíritu. Pero igualmente estoy metiéndolo acá para que podamos tener una comprensión clara y profunda de que ahora nosotros somos un nuevo espíritu, que tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el reino del Espíritu del cielo que está dentro de nosotros. Y nosotros en el reino y el reino en nosotros. Y todo tiene que ver con espíritu. El reino de Dios es algo espiritual. Pero se hace visible. ¿Cómo? A través de nosotros. Así como lo hizo visible a través de Jesucristo y todas las manifestaciones de sanidades, liberaciones, levantar a los muertos, hacer aún multiplicación. ¿Saben ustedes que en el reino podemos ver cosas multiplicadas? Porque es que esa es parte de él, la riqueza de la herencia del reino. Bien, entonces dice espíritu. ¿Qué es espíritu? El espíritu proviene del latín spiritus, que significa respiro. Todo lo relacionado con el elemento aire. Él habla también acerca del viento en Juan 3. Usted no sabe de dónde viene el viento o nada de estas cosas, pero usted sabe que el aire tiene que hacer algo. O sea, puede ver los resultados de un viento huracanado, como los que sucedió en el libro de los Hechos. ¿Qué sintieron? ¿Un viento qué? Huracanado. ¿Hizo los efectos? Claro que sí, hizo los efectos. El viento arrasó con lo que era de las tinieblas en ellos. Bien, entonces, luego se traduce al griego como neuma, que se relaciona también igualmente con aliento, respiración, espíritu, aire. Aire. Si yo soy espíritu y yo soy en el reino, y el reino es espíritu, y el reino tiene un aire que es espíritu de vida, ¿qué estás tú respirando? ¿Qué estás respirando? El aire del reino, ya no el aire de acá abajo, la podredumbre. ¿Me siguen aquí? Tenemos que ser conscientes de estas verdades. El reino está dentro de nosotros y nosotros respiramos por nuestro nuevo espíritu y por el Espíritu de Dios, que es el reino. Estamos respirando un aire totalmente diferente, una atmósfera totalmente diferente, un ambiente totalmente diferente al aire que respirábamos abajo en la potestad de muerte. Ay. Igualmente el espíritu se relaciona a algo que no se ve, es etéreo, es algo inmaterial, no tiene nada que ver con la materia, aunque penetra la materia. Penetra el espíritu, penetra el corazón, penetra la tierra del corazón, llega hasta lo profundo, penetra el alma, penetra la parte afectiva, penetra el hacer y el querer en nuestro corazón, penetra. ¿Cuántos se dan cuenta que, esto es bien gracioso, cuántos se dan cuenta que cuando usted respira el aire, o sea, en su parte natural, su cuerpo, en el ambiente en que estamos, porque necesitamos respirar, cuántos se dan cuenta de esa operación? ¿Ninguno? Respiramos. Y el aire que respiramos es lo que hace que nosotros podamos vivir en nuestra parte externa, aquí en la tierra. De ahí que los lugares tan contaminados, esas personas pues sufren de muchas enfermedades, de los pulmones y bueno, una serie de cosas. Pero quiero decirles que el aire del cielo, el aire del reino no está contaminado. El aire del reino es una sabiduría pura, limpia, santa, verdadera, única, justa. Y esto es lo que ese aire de ese reino permea a todo tu ser integral.
a todo el ensamblaje de este ser que eres tú, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué no estamos viendo el resultado del aire que respiramos? ¿Por qué? Yo le preguntaba al Señor por qué, y le he estado preguntando por qué, pero ya no le voy a preguntar por qué. Ahora lo que agarro es decirle: Señor, todo lo que es obstáculo en mí para recibir, aún en mi cuerpo humano mortal, el espíritu de vida que vivifica ahora mi cuerpo humano, lo quiero ver manifestado, y punto. Y Él es poderoso para quitar el obstáculo. Él es poderoso para lavar con su sangre la obra de pecado. Él es poderoso para que el fuego queme toda hojarasca y todo heno y toda madera de las obras de la carne. Sea de incredulidad, sea de duda, sea de lo que sea. Amén. Bien, entonces, en la parte del espíritu, volviendo otra vez, el espíritu es la parte etérea del ser humano, la parte etérea. Me gustó esa palabra, no sé, el Señor me la trajo al corazón, etéreo. Ok, voy a buscarlo, algo me sonaba. Y sí, etéreo es algo impalpable al tacto físico, es invisible, esto es que no se ve al ojo natural, es sublime, es abstracto, es puro, es aliento, es vida, es aire, el aire de vida. Y el antónimo de la palabra, en este caso, es corpóreo o corporal, perteneciente al cuerpo humano. Eso es lo contrario. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto acerca de esto que es espíritu? Quiero decirles que usted es espíritu. Quiero decirles que el reino de Dios es espiritual. Quiero decirles que hay dimensiones en ese reino, y ahorita vamos más adelante. Hay dimensiones espirituales profundas que abarcan todo lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo de todo nuestro ser. De todo nuestro ser. Oigan, de todo nuestro ser en nosotros. Somos espíritu. Somos espíritu y tenemos un nuevo espíritu y tenemos un nuevo corazón. Tenemos un lugar en ese corazón que ahora es permeado por el reino de Dios, que es espíritu. Y todo el ambiente de la atmósfera, del aire, del cielo, lo respiramos nosotros. En las muchas veces que he oído testimonios de personas que han subido, podemos entender que todo lo que se respira en ese momento cuando ellos están arriba es algo tan glorioso que no quieren bajar. Están siendo ausentes en ese momento del cuerpo, pero presentes en ese momento delante de Dios. Por un ratito, por el ratito de la visión o de la experiencia espiritual que están teniendo. Pero ellos dicen que ese aire, esa atmósfera, esa esencia del reino, que en ese momento su espíritu está viviendo de una manera tangible, real, es algo glorioso. Donde usted no se siente nunca separado, usted no se siente en enemistad, usted no se siente, o sea, el amor de Dios es tan, porque el amor de Dios es la esencia del reino. Que ellos se sienten totalmente diferentes a cómo pueden sentirse cuando están abajo en sus cuerpos. Pero ¿saben? Creo verdaderamente que aún estando aquí en este cuerpo humano, en esta tierra, creo que podemos experimentar todo lo que se vive, todo el ambiente y toda la atmósfera del reino, lo podemos experimentar aquí. Porque Él dijo que Él había reconciliado los cielos con la tierra. Esto es con mi cuerpo humano mortal. Y todo lo que tiene que ver con el ser integral mío. Y si Jesucristo lo hizo, yo lo puedo. Porque Él resucitó y está arriba. Y el que está ahora arriba, nosotros, así como es Jesús arriba, ahora mismo somos nosotros aquí en esta tierra. Amén. Bien, entonces, ¿entendieron esto?
es bien interesante, bien hermoso. Vamos a mirar Génesis 2:7. Algo me ha venido el Señor ministrando con respecto al primer Adán. Al primer Adán. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre ser viviente o alma viviente. Pero la pregunta que yo siempre le he hecho al Señor es que cuando Él formó al hombre del polvo, estaba ya incluyendo todo su ser integral: espíritu, alma y cuerpo. Yo siempre le he preguntado eso al Señor. ¿Es que le diste el alma y el espíritu cuando soplaste? No. Todo venía en la misma caja. Todo venía en el mismo cuerpo. Porque somos integrales. Sea que usted lo crea o no lo crea, no voy a... Pero son cosas que internamente Dios me ha enseñado porque yo se las he preguntado. Yo le he dicho al Señor, a ver, sí, ok, agarraste el polvo, hiciste la figura, etcétera, etcétera. Pero yo quiero saber cómo fue. ¿Qué es lo que le da la silueta al espíritu? El alma y luego el cuerpo. Cuando tú miras a las personas que se desdoblan o que mueren y ven el cuerpo, ellos hablan acerca de que su alma salió del cuerpo, pero no hablan del espíritu. ¿Por qué? El espíritu es etéreo. El espíritu es el que viste al alma. Es el alma la que da la imagen o la forma o la figura de este cuerpo humano. Es bien interesante mirar esto. Porque Jesús, no quiero hablar ahora de eso, pero tenemos que entender que todos los seres humanos, que el único ser humano creado diferente fue el primer Adán. Fue el único. Y le digo, fue tan diferente que Dios no habló a la tierra y le dijo, ahora la tierra produzca al ser humano. Fue tan diferente. Él con su palabra empodera a la tierra para que la tierra dé seres vivientes. Seres vivientes. La misma palabra que usa después de que forma al hombre del polvo de la tierra, le da espíritu y le da alma y luego sopla para que ellos vengan a ser vivientes. Esto es tremendo, porque esto nos cambia totalmente y nos da una seguridad mayor de que Jesucristo, el Dios hecho carne, también tuvo un nacimiento totalmente diferente al que tienen todos los hombres. Bueno, entonces vamos a Génesis 2:7. Dice Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre ser o alma viviente. Y si hay una diferencia en cómo formó al hombre, a como les dijo a las aguas le dijo, produzcan seres vivientes, a la tierra le dijo, produzcan seres vivientes que se mueven. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Por la palabra que empoderó a la tierra, semilla de vida para producir estos seres vivientes. Pero con el hombre fue diferente. La tierra, las aguas, por la palabra de Dios, tuvieron la capacidad de producir o de dar todo ser viviente. Porque la tierra está viva. La tierra está viva, la tierra produce, las aguas producen. O es que hay aquí algún hombre que se encarga de que se multipliquen las sardinas. o los pescados, las mojarras. Aquí hay alguno que hace, no. Ellos se reproducen porque el Señor dijo, multiplicaos. Y esto es bien bonito cuando uno lo mira desde ese punto de vista, porque realmente ese es el poder que hay en nuestras bocas
Estamos faltos de delfines. Ok, vamos a declarar que se van a multiplicar. Amén. Ese es el dominio y el poder y autoridad que Dios nos dio sobre la tierra, aún de cambiar lugares secos, áridos, a lugares que reverdezcan. Amén. Bien, continuamos. Ok, y creó Dios. Ok, ya, perdón. Ok, voy con esto solo quiero decir, otra cosa importante en la que cuando Dios empoderó a la tierra y a las aguas para dar seres vivientes, dijo según su género y según su especie. No iban a haber mezclas de géneros o de especies. Los pescados iban a ser pescados de mojarra, pescado de cachama, pescado de esto, pescado de sardina, todo, de su misma especie, de su mismo género. Así de sabio es Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Y la vemos en la naturaleza. Pero somos tan obtusos a veces. Bien, entonces, ¿dónde sucedió todo esto? En el primer ser viviente, en todo su ser integral. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8. Porque esta palabra me causó impacto. Entramos a la segunda hora de la clase 20. Génesis 2:8 dice que Él colocó al hombre, ser viviente, que había formado en el jardín del huerto. Y vamos a buscar esa palabra formar, porque el Señor me llevó un poquito a cambiar, a introducir ciertas ideas, ciertos conceptos que son muy importantes para entender acerca de cómo Él creó al primer hombre. Dar forma a algo, esa es la palabra formar, dar forma a algo. Vean a esta palabra, juntar todos los componentes, espíritu, alma y cuerpo entre sí, para que todo el ser humano integral viniera a ser un ser viviente y después soplar para que él tuviera la vida de Dios en él. Completo y total. Esto es que el ambiente del reino de Dios llenaba completa y totalmente todo en él. El aliento de vida era la plenitud de vida del aire del reino que lo llena todo en todo. Por eso él se podía mover en la dimensión del reino espiritual aquí en la tierra. ¿Sí me siguen a esto? ¿No le alegra a ustedes el pensar que ahora nosotros ya no estamos aquí abajo en la potestad de la muerte, sino que ahora hemos sido trasladados al mismo reino donde el primer Adán se movió, hizo todo lo que hizo en la sabiduría de Dios, porque es que el aire que se respira en el reino es sabiduría. Amén. Ahora tienen que tener en cuenta algo, que la creación de él fue totalmente diferente, pero no así el nacimiento de los hombres. Entonces, seguimos con la idea. Bien, ahora vamos a mirar algo muy importante. Vamos a 1 Corintios 15, 45. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, en otros dice ser vivificante, lo diferente a espíritu, lo diferente al nacimiento de Jesús como hombre. Dice que el nacimiento de Jesús, pero de Cristo dice el postrer Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. 1 Corintios 15, 45. Pero de Cristo dice el postrer Adán, espíritu vivificante o espíritu que da vida. Entonces, si se fijan, la creación aquí del primer hombre, pero también se fijan cómo Dios vino a hacer carne en el postrer Adán. El espíritu vino a hacer carne. El primero formó en el primer Adán a todo el hombre ser integral y luego sopló el aliento de vida para que él tuviera un ambiente del reino en él.
y pudiera vivir en el plano sobrenatural aquí en la tierra. Pero gobernado por la vida, la sabiduría y todo lo que venía del espíritu que respiraba el hombre en ese reino. Bien, esto significa que Adán fue el primer ser viviente a quien se le impartía el aliento de vida para que pudiera moverse en el reino de Dios, que es vida y luz. Por eso fue vestido, arropado de esa gloria del reino, del aire del ambiente de vida, para que todo él pudiera vivir en la dimensión espiritual del reino y el reino gobernar toda la dimensión de la materia. Amén. Este versículo nos muestra que Dios creó al primer ser humano integral viviente, pero luego le da la impartición de su propio espíritu para que pudiera gozar el ambiente del cielo, del ambiente espiritual del reino de Dios. Vamos a mirar ahora la palabra formado, ¿qué significa? Esa fue formar y formado viene de formar, ¿no? Uy, ok, formado. Miren a esto, que tiene madurez moral e intelectual. ¿Qué significa esto? El aliento de vida que Dios le dio al hombre, ya siendo él, oigan, un ser integral completo, total, espíritu, alma y cuerpo, su alma estaba totalmente permeada por el espíritu de vida que había en su espíritu y que tomaba lugar en su corazón. En su corazón toma lugar el ambiente del reino. Por lo tanto, el alma, oigan bien a esto, el alma estaba completamente entendida en la madurez del conocimiento de quién era en el espíritu. Él no necesitó crecer en el conocimiento de la madurez para llegar a la estatura del varón que es Cristo. Él ya era, porque la plenitud de Dios lo llenaba todo en él. ¿Sí se fijan la diferencia? Ahora, miremos aquí el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es espíritu, ¿ok? Se hace carne. Él ya tenía toda la plenitud de Dios en su espíritu. Pero su alma sí creció en el conocimiento. Creció en sabiduría, dice, creció en sabiduría y en estatura. Había necesidad de que el alma desarrollara todo el entendimiento pleno de lo que él ya era en el espíritu. Tremendo. Entonces, esto que les estoy enseñando aquí anula completamente la idea de que el hombre vino del mico. Y dice, el ser viviente no creció en etapas como lo hace cuando está en el vientre de la mujer, que es el nacimiento que tenemos ahora todos los seres humanos, del cual íbamos a tener después de haber creado a la primera pareja, ¿ok? El ser viviente no creció en etapas como lo hace cuando está en el vientre de la mujer, ni tampoco se desarrolló después de que da luz. Este hermoso ser viviente, que es el primer Adán, ya estaba completo en toda la dimensión del espíritu, de su mente a su alma, que se le fue impartida toda la fuente de sabiduría que venía del ambiente del reino de Dios en su corazón. Le impartía todo lo que él necesitara sobre la tierra. Todo para saber usar los recursos de la tierra, para saber cómo labrar la tierra, para saber cómo hacer las cosas en la tierra, para usar la tierra, ese recurso tan hermoso que Dios nos dio, que es la tierra, para el bien de Él. Para el bien de Él. Wow. Gracias, Señor. Era un ser viviente completo y total, moviéndose en la esfera dimensional del reino de Dios. De ahí que
Al principio estuve hablando un poco acerca del aire. Y la tierra, y quiero hacer esta analogía, la tierra está rodeada por el aire, que entre otras cosas es inodoro, incoloro. Usted respira el aire y usted no se da cuenta que lo está respirando. De una manera natural ese aire entra en usted, entra en sus pulmones y comienza a oxigenar ¿qué? La sangre, ¿correcto? Y comienza a limpiar la sangre. Pero también cuando usted, después de que inhala, usted exhala algo. ¿Qué exhala? Dióxido de carbono, que es un contaminante, que el mismo pulmón saca todo lo que pertenece a la contaminación. ¿Ok? Esto es tremendo. Ahora imagínese usted en el reino de Dios en usted. Imagínese que usted está constantemente inhalando ese aire del reino. Ese aire de sabiduría, de gozo, de paz, de amor, de todo lo que es el reino. Pero también al mismo tiempo, el poder de la sangre de Jesús que está oxigenando todo su ser, sus pulmones primero. ¿Okay? Porque el corazón manda la sangre a los pulmones y en los pulmones es donde son dos pulmones, y en los pulmones es donde se efectúa todo el proceso de descontaminación para luego mandar la sangre buena a todo su ser. ¿Cuántos comemos el cuerpo? ¿Cuánto bebemos su sangre? ¿No deberíamos estar bien descontaminados ya? Aleluya. Y esta operación del aire, que el aire es una mezcla de nitrógeno y oxígeno, y cuando la respiramos automáticamente expulsa el aire contaminante como el dióxido de carbono. Y esta operación ni la notamos. Es invisible. Porque el aire es invisible. ¿Por qué no creemos que nosotros como ser espíritu de vida en nosotros podemos estar? A ver, inhale, tome todo lo que usted requiere del reino ahora mismo a su mente, a su corazón, a su alma, pero también a su cuerpo humano. Y al exhalar, está usted sacando toda contaminación y el poder de la sangre de Cristo la está lavando. Aleluya. Aleluya. Bien, otra cosa que introduje en esta enseñanza fue el ser integral, del cual ya estuvimos mencionando algo con respecto a la clase pasada, pero es importante entenderla porque eso fue lo que sucedió cuando Él tomó del polvo y creó al hombre. Creó al hombre un ser integral, significa que el espíritu, el alma y cuerpo vino a ser un perfecto ensamblaje, una sola unidad, en donde interactúan los múltiples factores. ¿Saben qué? El alma se tiene que ensamblar en el espíritu y el espíritu ensamblar en el alma para que el alma pueda recibir todo lo del espíritu, para que el alma pueda recibir todo lo del ambiente y la atmósfera del reino. El alma tiene que estar ensamblada, esto es, vestida, para que toda la fuente que brota del corazón del reino pueda ser saturando absolutamente todo su ser. Por eso es importante entender el ensamblaje perfecto del ser integral que somos nosotros. Por eso es que en este ensamblaje, este que cayó, estaba perfectamente ensamblado. Nosotros no teníamos que orar para pecar, o sea, de una manera natural. El aire que respirábamos era un aire corrupto de una sabiduría del mundo. El conocimiento del bien y del mal era el pan de todos los días. Hacíamos cosas buenas, hacíamos cosas malas, pero todo con una intención corrupta.
sea que lo hiciéramos bien, oye, con una intención doble. Ajá. Siempre había la corrupción en el corazón por la sabiduría que tomamos de ese árbol. Entonces, aquí no había necesario nada, pues yo les digo a ustedes algo que aquí tampoco no es necesario, sino solamente saber que estamos ensamblados y que somos una unidad y que somos uno en Él y Él es uno en nosotros. El reino es en mí, yo soy en el reino y el reino es en mí. Y todo lo que pulula, todo lo que es el aire del reino, lo puedo respirar. ¿Por qué? Estoy ensamblada para ser una unidad en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. ¿Por qué no se menciona el corazón? Porque es que el corazón es el centro del espíritu, donde es el vientre, donde está la mente del espíritu. Por eso no se nombra, pero se nombra el alma. Y el alma tiene que ver con una conexión del corazón, porque es mente, de donde salen los pensamientos. ¿Dónde salen los pensamientos? Del corazón, pero ¿dónde se manifiestan? En el alma, en la intención, en el deseo, en lo que sea. Es bien bonito entender una de estas cosas tan profundas. Bien, esto cambia de verdad toda nuestra estructura. Esto tumba fortalezas muy fuertes que han habido en nosotros. De ahí la oración que llevé a cabo al principio. No podemos, de verdad. Ya no estamos aquí abajo. Ya no estamos en una sabiduría corrupta que nos dio el conocimiento frutal del árbol del bien y del mal. Ya no estamos allí. Tenemos el misterio de la sabiduría de Dios hecho carne, su Hijo Jesucristo. Y Él, en el poder de la resurrección, nos dio un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Amén. Bien, entonces, significado de dimensión. Esta es otro concepto, es otra definición que quiero que entendamos qué es las dimensiones. En las muchas cosas que leí, que habría en Google en esto, miren, hay dimensiones, hasta 10 dimensiones se mencionan, los de la nueva era, todas estas cuestiones. Yo solo quiero decirles esto, y que es muy importante. Vamos a entender el significado de dimensión para que ustedes se den cuenta que realmente hay muchas dimensiones y que el reino de Dios tiene muchas dimensiones, así como la potestad de muerte tenía muchas dimensiones que abarcaba todo nuestro ser. Igualmente el del cielo tiene ahora dimensiones del espíritu de vida que igualmente abarcan todo nuestro ser porque estamos ensamblados. Por lo tanto, todo lo que es de dimensiones en nuestro ser, absolutamente todo lo abarca el reino de Dios en todas sus dimensiones espirituales. Si el reino que es en el corazón es un lugar, es un área y tiene dimensiones, tenemos que entender que ahora el reino con todas sus dimensiones ha penetrado al área de mi corazón para darme la plenitud de todo lo que es el reino, desde arriba hasta lo profundo de abajo, desde lo ancho hasta lo largo. ¿Cuántos quieren llegar a unas plenitudes profundas? Y podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Esta mañana cuando oraba, es verdad que el espíritu nuestro, sí, Dios le pone límites. Es más, voy a decirles algo, aún en esta dimensión espiritual Dios pone límites a la maldad del hombre. ¿Sí me están entendiendo? ¿Okay? El único que va a experimentar toda la plenitud de maldad de la sabiduría corrupta va a ser el anticristo. Él es el único. Porque recuerden que Cristo fue la plenitud
del misterio de la sabiduría de Dios hecho carne, manifestando el reino a través de él. Pero así también el anticristo llegará a la plenitud de los límites, de las dimensiones espirituales, que uno, mejor dicho, no tenemos ni idea de lo que ese hombre va a hacer en su sabiduría corrupta y cómo va a engañar. En esa sabiduría corrupta va a engañar. Va a engañar. ¿Cuántos piensan que Petro tiene una sabiduría corrupta? ¿No acaso ha estado engañando? ¿Ha pervertido? ¿Ha corrompido? ¿Ha dañado? ¿Sí me están siguiendo aquí a esto? Entonces, es importante que entendamos estas cosas. Por eso quise buscar la palabra dimensión. Dimensión es el tamaño o la extensión de una cosa, o de un lugar, o de un área. Significa que si mi corazón es un área donde reside el reino de Dios, tiene que haber dimensiones. Si tú vas a mirar un terreno, tú ves las dimensiones, ancho, largo. Nunca ves lo profundo porque no vas a comprar lo profundo de la tierra. Pero en el espíritu es diferente. Aún quiero decirles que en la tierra, en la parte espiritual de la tierra, también tiene profundo, también tiene alto y también tiene largo y ancho. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu está hablando con respecto a la tierra. Pero bueno, dimensión igualmente es cada una de las magnitudes, así se decía la palabra, es cada una de las magnitudes. Y yo busqué qué es magnitud, porque no sabía. Porque magnitud puede ser una cuestión macro, una magnitud grandísima. Y dice, esto es el tamaño del cuerpo. Se está refiriendo a un cuerpo. Pero no un cuerpo, no necesariamente tiene que ser un cuerpo humano. Puede ser un área, ¿ok? Sea del cuerpo espiritual, en este caso estoy llevándolo a lo espiritual, como el ser integral del ser viviente. Cada magnitud, o sea, cada tamaño, fija la posición de un punto en un espacio. Aún el reino ocupa el espacio del área de su corazón. Amén. Y luego dice el largo, el ancho, el alto y lo profundo. En la física, es tremendo las cosas que uno mira en la física. No le has jalado a esas cosas, ni mucho menos. No he llegado para tanto, pero bueno. En la física también las magnitudes tienen que ver con tiempo, con masa, con espacio, con esfera, con todo lo que en el reino de Dios hay. Y con todo lo que en este lugar también hubo en nosotros. ¿Sí me están siguiendo acá esto? Pero resulta que todo, masa, tiempo, esfera, espacio, de todo lo que hubo en el corazón, dado por esta sabiduría del conocimiento del bien y del mal, totalmente fue destruido, porque él no podía ponerlo de él en un lugar en donde la magnitud del pecado llegaba hasta profundidades del área del corazón, que se manifestaban en el pensamiento del alma a través del cuerpo mortal. Dios mío. Hay un espíritu de revelación aquí tremendo, tremendo lo que estamos experimentando en este momento de revelación. Bien, entonces, al entender esto del significado de dimensión, podemos llegar a entender mucho más el reino. Bien. La magnitud del reino de Dios es importante, es trascendental, es excelente, es perfecta, es total y es completa. No le falta nada. Así como no nos faltó nada aquí para pecar, arriba no nos falta nada en el poder de la ley de vida para destruir el pecado. Gloria a Dios. Bien, después de extender estas cosas,
quiero darle versículos que sí están probando esta teoría que estoy enseñándoles, o esta palabra que les estoy dando con respecto a dimensiones espirituales del reino. ¿Por qué? ¿Por qué puedo entender que sí hay dimensiones? Vamos todos a Romanos capítulo 5, versículo 5 primero. Porque uno comienza a pensar, pero ¿cómo así dimensiones? ¿Cómo así esto? ¿Cómo así lo otro? Dimensiones espirituales, dimensiones del reino, dimensiones del corazón, donde está el reino. O sea, uno comienza, ¿verdad? Pero ¿saben qué? De verdad que la sabiduría de Dios es perfecta, es completa y es total. Y cuando uno está buscando los misterios del reino, Dios se los va a dar. Dios se los va a dar. Porque nos vamos a mover en unas dimensiones espirituales tan apoteósicas, porque el reino es poder, el reino no son palabras, el reino son acciones. Amén. Entonces, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿el amor es espíritu? ¿Sí? ¿El amor es la esencia del reino que se respira en el reino de Dios? Sí, porque Él es amor. Por lo tanto, la esencia del reino es amor. Esa es la primera. Y miren ahora Efesios capítulo 3, versículos 17 y 19. Entendiendo que eso es en el corazón, el amor de Dios que viene del reino, que está establecido en nuestro nuevo corazón, dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea qué, la anchura, cuál sea qué, la longitud. ¿Qué está hablando aquí? Dimensiones. Dimensiones. Esto que hay aquí en su corazón, que no es este músculo, es un círculo, es un lugar. Es un área que está invadida ahora. Usted ha invadido el cielo y el cielo lo ha invadido a usted. En todas, oigan, todas las dimensiones espirituales. Ahora imagínense en la profundidad del cielo. Tal profundidad hay de las raíces del cielo en su corazón, tales tan profundas, que dice la palabra de Dios en Ezequiel 37, cuando mira los ríos, veía en cada parte del río, veía árboles. Las raíces profundas de un árbol llegaban hasta las aguas del santuario. La ciudad de Jerusalén es igual. Entonces, ¿será que yo, al estar plantada en el reino y ser una con Cristo, como árbol de vida que soy, las raíces tan profundas estarán siempre tomando de la vida de Dios para que yo la produzca en mi corazón, para que mi alma la permee y mi alma pueda vivir en la plenitud del reino del Espíritu? Amén. Esto es de vuela los sesos a uno. Esa es mi expresión, me vuela los sesos. O sea, me vuela toda estructura de dimensión espiritual de una falsa y corrupta sabiduría que venía del mundo. Totalmente diferente. Amén. Bien. ¿Están recibiendo? Amén. Entonces, entendiendo ahora esto de dimensión, podemos entonces entender que el corazón es un área, es un territorio, es un lugar donde está el reino con todas sus dimensiones. Y como somos ensamblados en una sola unidad, tiene que abarcar el alma, voluntad, parte afectiva, conciencia, que es parte del corazón. Tiene que abarcar igualmente este cerebro de aquí, lo tiene que abarcar, definitivamente tiene que permearlo, porque esto también son dimensiones, porque es que el cuerpo humano
también son dimensiones. El cuerpo humano tiene un alto, un profundo, un ancho y un largo. Y no solamente esto, el cuerpo humano también ocupa un espacio. Pero ¿saben qué? El cuerpo espiritual tiene que ocupar todo. Gloria a Dios. El cuerpo espiritual resucitado de Cristo tiene que ocupar todo el espacio de este cuerpo. En espacio, en masa, en esfera. Y el reino de Dios, que es poder y que va a manifestarse a través de nuestro espíritu. Oigan bien, vamos a ver sanidades tan apoteósicas y tan estruendosas que va a dejar al mundo así con la boca abierta, porque Él dijo que nosotros haríamos mayores obras. Pero necesitamos entender. Para mí, yo personalmente, yo necesito entender. Cuando estuve hablando del hermano Wayne Lurk, es impresionante. Quizás él no tenga todos estos misterios revelados a su corazón, pero una cosa sí ha creído él, que el que está en él es el que hace las cosas. Por lo tanto, él manifiesta el reino en todo aspecto. ¿Y qué si les hace respirar ese aire del reino? Respiren el Espíritu Santo y la gente respira. Y la gente recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo y luego creen. Porque se recibe primero y luego se cree. No es al revés. Se recibe para luego dar. Se recibe la gracia para poderla manifestar. ¿Me siguen aquí? Y las cosas tan estruendosas que están pasando todavía con esos audios. Tiene un audio de media hora que una vez a la semana y las cosas estruendosas. La gente que recibe va y ora por sus familiares y reciben al Espíritu Santo y reciben sanidades. No le digo que un 100%, pero sí le puedo decir un 75% y eso es bastante. Y hay un cambio de atmósfera porque el reino de Dios en nosotros va a traer un cambio de atmósfera externo. Porque ya la esencia del corazón, del nuevo corazón fue cambiada. Porque ya no es la esencia del pecado, de la sabiduría corrupta que había en nosotros. Ahora la esencia es de un nuevo corazón que está lleno de la semilla incorruptible de sabiduría que se hizo carne dentro de nosotros. Entonces es diferente. La esencia que vivimos en el reino es totalmente diferente a la que vivíamos abajo. Amén. Bien, entonces el reino de Dios es un lugar en el corazón, un área. Pueden ponerlo tierra. Pueden también ponerlo como vientre, como mejor se pueda usar para hacer una analogía. En este caso, quiero que lo vean como un lugar, como un terreno, como una tierra, como un área. Para que podamos entender que ese reino de Dios vino a establecerse. ¿Dónde? En la tierra. En el área, en el lugar de su corazón. El reino de Dios es un lugar en el corazón del Espíritu y es dimensional. ¿Ya entendieron por qué es dimensional? ¿Por qué es dimensional? Porque tiene dimensiones. Tiene alto, tiene profundo, tiene ancho, tiene largo, tiene espacio, tiene masa, tiene todo eso. Pero todo eso que hay ahí ahora es invadido por el reino de Dios. Y el reino de Dios también es dimensional. Así como lo es la potestad de las tinieblas, así también lo es el reino de arriba. Amén. Y esto es poderoso. Bueno, entonces, la dimensión espiritual del reino en nosotros considera que la vida tiene un significado y un propósito más allá de la materia, más allá de la persona, más allá del alma, que contribuye a la capacidad de trascender. Esa dimensión espiritual nos ayuda, nos da la capacidad de trascender a las circunstancias que se presenten.
con base en la creencia de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Esto es que el reino de Dios, que es la dimensión espiritual que ahora está establecida en nuestro corazón, trasciende el alma, cambia la manera de pensar del alma, transforma y lleva al alma a madurar en el conocimiento de lo que somos en ese corazón. Amén. Bien, trayendo todo lo invisible y manifestarlo en lo visible. Así como lo hicimos en la dimensión espiritual del reino o potestad de las tinieblas, ahora lo podemos hacer en el reino de Dios. Pero necesitamos entender las leyes del nuevo reino. Y tenemos también que entender las leyes que también usaron su fuerza, su poder, que nos permearon para nosotros estar controlados por el pecado y la muerte. También tenemos que entenderlas para entender cómo ahora lo del reino y las leyes del reino pueden y son la fuerza y el poder que usted tiene ahora para vencer al pecado. Amén. Bien, entonces, perdón, wait, one second, okay. El reino de Dios es un lugar, sí, ok. Esto es lo que el Señor, cuando medito en estas cosas, el ser viviente antes de la caída y después de la caída. En la caída, antes de la caída gozaba de todo el reino, ¿correcto? Todo lo que respiraba del reino de Dios, que es amor, sabiduría, paz, justicia, todo eso, ejercía todo su poder en el corazón del hombre y su alma estaba totalmente permeada por todo lo que había en el ambiente del reino de Dios en el corazón del hombre. Pero entendemos también lo que sucedió después de la caída. Es como cuando antes de la caída experimentaron un ropaje espiritual, un reino espiritual que cubría el corazón. En la caída, el ropaje de ese reino que traía todo el bien de Dios a nosotros, que traía toda la sabiduría, fue quitado. Ese ropaje fue quitado. Y se le da el ropaje del pecado. Se le da la semilla de sabiduría corrupta, llevando al hombre a su ser integral totalmente a la región de muerte. El corazón del espíritu es el reino de Dios y es espiritual. Es un sitio y ese sitio es dimensional. El corazón de Cristo, ¿cuántos creen que Jesucristo tiene un corazón? ¿Y cuántos creen que en ese corazón está el reino? ¿Y cuántos creen que Él es uno con nuestro corazón? Si Él es uno con nuestro corazón, todo el reino está en nosotros. Así que tenemos toda la capacidad para manifestar todo lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y quiero ir un momentico a Isaías 11. Isaías 11. Versículos 1 al 5. Isaías 11. 1 al 5. En el nuevo corazón, que es una nueva área, es un nuevo espíritu en nosotros también, viene el espíritu y reposa. El reino viene y reposa. El reino es el Espíritu de Cristo, el reino es el Espíritu Santo y reposa. El ambiente de ese reino del Espíritu es sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Cuando usted recibe el reino, está recibiendo el Espíritu Santo de Dios, pero está recibiendo todos los aspectos de la esencia de ese reino.
en usted. Jesús es el perfecto ejemplo, porque esta escritura se está refiriendo a Jesús. Él es el Dios encarnado. Su corazón tenía todo del reino. Por eso es que él, con esa sabiduría que tiene, asombraba a la gente por la sabiduría, por lo que hablaba, por sus señales, por sus acciones, por su comportamiento, por sus palabras, por su humildad, por su mansedumbre. Todo eso viene en el reino. Este es el paquete del reino, hermanos. Esto es lo que hay en el reino de Dios en nosotros. Usémoslo. Lo tenemos todo para manifestarlo todo. Lo tenemos todo para manifestarlo todo. ¿Qué tan lejos queremos llegar? ¿Qué tan profundo queremos llegar? ¿Qué tan alto queremos llegar? ¿Qué tan ancho y tan largo queremos llegar? Para mirar las profundidades de Dios y los misterios dimensionales del reino, para vivirlos y manifestarlos. ¿Qué tanto queremos? Hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Hay que conocerlo. Por eso es que Él dice que me conozcan a mí y al único Dios verdadero. Eso es lo que quiere Él, que los conozcamos. Pero que conozcamos en nuestro nuevo corazón todo lo que es de Él y todo lo que Él puso del reino dentro de nosotros. Amén. Y es hermoso porque es una versión diferente. Dice el Espíritu vivificante. No dice Espíritu de Dios, pero es el Espíritu vivificante de vida de Dios. Reposó sobre Él, sobre Jesucristo. El Espíritu que trae sabiduría, entendimiento, da dirección, fortalece, infunde conocimiento y temor de Dios. Y temor de Dios será todo su gozo y deleite. En Seed Road estaba Chris Reed, que estaba hablando acerca de un libro que Dios le mostró en el cielo. Y él le mostraba la portada del libro, era el Espíritu Santo. La portada de ese libro era el Espíritu Santo. Y dentro de ese libro, se encontraban todos los aspectos de lo que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es sabiduría, el Espíritu de Dios es conocimiento, el Espíritu de Dios es temor, es inteligencia, es sabiduría, es consejo, es poder, etc. Pero la portada de atrás del libro se cerraba con temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y lo cerraba el libro con la portada de abajo. Y yo dije, wow, Señor, esto es tremendo. Yo quiero entender esa profundidad de lo que ahora es en mi corazón. En la tierra de mi corazón, en el área de mi corazón. Entender toda esa plenitud de todas estas dimensiones que en el Espíritu ya tengo. Porque ya la tenemos. ¿Cuántos tienen el reino de Dios dentro de ustedes? ¿Cuántos son espíritus? Si usted es espíritu, en su nuevo corazón usted tiene el reino de Dios, con todas sus dimensiones, pero también con todos los aspectos que el Espíritu de Dios, que vino en usted a establecerse y a permanecer dentro de usted, le da todo, absolutamente todo lo que es Él, para que usted pueda cumplir el propósito y el plan de Dios aquí en la tierra. Amén. Bien, entonces, ahora sí vamos a Lucifer. Vamos a Lucifer. Oh, perdón, Vamos a Lucifer. Necesitamos entender que Lucifer es un ser espiritual y que tiene también un corazón. Y en ese corazón, en esa área de su corazón, igualmente tuvo un deseo. Ahora, ¿saben ustedes que en su corazón estaba el sello de la perfección de la sabiduría de Dios? Ahora lo vamos a ver. El espíritu de la mente de su corazón se movía en el ambiente de gloria y resplandor del reino de Dios, que es sabiduría. Es un resplandor. La sabiduría trae el resplandor de la gloria de Dios en nosotros. Y es bien interesante porque vamos a ir a algunos versículos antes
y después de la caída de Satanás. Él estaba igualmente en el reino estaba en el corazón de Satanás. El reino estaba, ok. Bien, Dios hizo la creación y todo lo que fue creado por Dios era bueno, hermoso y perfecto. Creo verdaderamente que la luz y vida que fluía de Dios en su Hijo llenaba toda la creación, pero también llenaba porque Él creó especialmente a este ser lo creó especialmente en la perfección de la sabiduría. O sea, el corazón de Él era un corazón sabio que manifestaba la sabiduría de Dios en toda la parte administrativa que Él tenía que llevar a cabo en el reino de Dios. ¿Sí me están siguiendo acá? Esto es importante que lo entendamos. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Aquí me habla acerca de Dios, de Jesucristo, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Personalmente creo que todo lo que Dios creó antes de la caída de Satanás tenía el sello de luz y vida. Pero en Él, en este querubín, había un sello que no lo tenían los otros. Él no es la sabiduría, pero tenía un sello de sabiduría. Amén. Ok, vamos a ver la creación de Lucifer. Vamos a Ezequiel 28. Y vamos a ver, cuando leamos estos versículos, yo quiero que usted mire la palabra corazón. Porque siendo Él espíritu, el corazón es el centro del espíritu. Por lo tanto, siendo Él espíritu, Él tenía un corazón. Y ese corazón es el centro del espíritu de Él. Pero miremos. Sí, me entendieron a eso. Es importante que entendamos eso. Quitémonos esa fortaleza de mirar el corazón solo desde el plano del músculo. No, es el centro de su espíritu. El corazón es el centro de su espíritu, por lo tanto es parte de su espíritu. Sí, y eso es lo que vamos a leer ahora. Es correcto. Bueno. Vamos a Ezequiel 28, 12, 9. Miren lo que dice. Tú eras el sello de la perfección. ¿Lleno de qué? De sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En el corazón. Y acabado de hermosura. ¿Qué era lo que lo hacía hermoso? La sabiduría de Dios. El sello de la perfección en él. Luego dice 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de vestiduras. En el huerto de Dios estuviste y estaba vestido con un ropaje extraordinario. Ahí dice, Él tenía toda piedra preciosa, era su vestidura, Dios mío. En esa sabiduría, Dios lo vistió en esa perfección de sabiduría. Y bueno, ahí están todas las ¿cómo se llaman? Las piedras en las que estaba vestida su vestidura, su ropaje. Y en el versículo 14 dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y luego dice en el 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. Y luego veamos lo que dice en el versículo 17. Y bueno, dice, por lo tanto yo te eché del monte de Dios. Pero mire lo que él dice el 17. Sigamos la línea del pensamiento en lo que estoy hablando, para que entendamos lo que sucedió con la caída de él y luego con la caída del hombre. Ok. Bueno, vamos a, déjame terminar aquí con esto. ¿Se enalteció qué? El área de su corazón, la tierra de su corazón, lo que había del espíritu en su corazón, esa sabiduría hizo que él se enalteciera. Él corrompió la sabiduría de Dios en su corazón. Y luego dice, en ese mismo versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. ¿Qué era la hermosura? ¿Qué era lo que lo decía él? La sabiduría, el resplandor de la gloria de Dios. ¿Okay?
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Luego dice, yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Bueno, toda esta cuestión. Luego en el 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Y vamos a descanso.